Primero les quería avisar que ya califiqué la última tarea ayer en la noche y, o sea, algunos como que sí todos lo hicieron bien en general, pero algunos omitieron lo de los verbos regulares, entonces nada más como hay que leer las instrucciones bien porque sí decía aquí como identificar conectores, adjetivos y verbos y algunos olvidaron lo de los verbos, ¿no? Pero en general estuvo bien y agradezco que lo hayan subido en PDF. Eh, Aunado a esto, quería como seguir con el tema de los prefijos y sufijos. Entonces, bueno, no hay como una explicación que les tenga que dar general, porque es lo mismo que en español. Los prefijos son las palabras, bueno, las sílabas que se le ponen antes a una palabra y le cual le cambia el significado. Y los sufijos va al final, ¿no? Entonces, por eso, antes, sufijos, al final. Entonces, la importancia de como checar los prefijos y sufijos sería con el fin de que ustedes puedan como identificar los significados de las palabras en los textos, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse una tablita de prefijos y sufijos. Dice, por ejemplo, tenemos como on, de los más comunes, ¿no? Por ejemplo, uncover. Cover es el verbo, pero si le ponemos on, pues el significado cambia, ¿ok? Entonces, cover es tapar, por ejemplo, cubrir. Y si ponemos uncover, el on le quita. Entonces sería como encubierto, ¿ok? Que significa como again, otra vez. Por ejemplo, aquí el verbo sería view, ver, y sería review, como volver a ver, volver a checar, ok, review. In, que es como igual instead, impatient, ok. Igual patient sería como la palabra, si le ponemos impatient es lo mismo que en español, paciente, impaciente. This, respect, for example, divide, enslave, embolden, before, for example, prefix. Miss, wrong, mistaken, misspelling, hay muchísimos. Atypical, decide, atípico, suffixes, los que van al final. Estos son como que cosas que ya hemos visto, por ejemplo, el ed en los verbos es un suffix. El ing también lo hemos visto, también es un suffix. La S o la ES también, pero bueno, esto puede ser como plurales o puede ser también para los verbos. Y bueno, tenemos por ejemplo el ly, que es como, le da como ese sentido de adverbio, ¿ok? Por ejemplo, safe, que es como, ay, se me fue la palabra en español, pero como seguro, ajá. Entonces, si le ponemos ly, para nosotros sería seguramente, de una forma segura, ¿ok? Entonces, ly te indica como cómo es la situación. Y entonces, nada más es como checar qué pasa si le agregamos, o sea, que le da ese sentido al verbo. Y es como importante para identificar también a veces el cambio de verbo a noun o de noun a adjective. Entonces, bueno, hay que poner atención a veces en los sufixos. Y are, por ejemplo, como les decía, drum es tambor. Pero si le ponemos drummer, o sea, le agregamos er, habla como de la profesión, entonces es la persona que toca los tambores, ¿no? Por eso les digo, lo importante de diferenciar las terminaciones. Tension, que habla como de una cualidad, una acción. Able to be, reversible, adaptable, por ejemplo. And like, related to like, es cuando terminan en IAL, partial, for example, ¿ok? Bueno, esta es como una de las cuantas, les puse aquí otras.
Esta es como una más amplia. Les digo como que pongan atención a los sufixes, sobre todo porque creo que los prefixes son más sencillos, porque los utilizamos mucho en el español también, pero los sufixes es como un poco más diferente a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, el ly, como les decía, es como la forma que le vamos a dar, o sea, la narración para decir cómo fue, fue muy rápido, fue muy triste, ajá, sadly, quickly, really, lonely. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos todos los adjetivos y solo la diferencia va a ser que le agregamos el ly y entonces ya va a ser como un adverbio. Si le ponemos ment, o sea, hacemos como del verbo, lo hacemos a un sustantivo. Por ejemplo, move. Move, el verbo sería mover. Pero si le ponemos ment, sería movimiento, ¿no? Entonces cambia de verbo a sustantivo. Move, movement. Así en todos porque van a ver que como que la parte original es el verbo y cambia a sustantivo, como les digo. Por ejemplo, develop, development. Develop, desarrollar, pero si le ponemos el ment, desarrollo, development. ¿Okay? Punish, castigar, pero le ponemos ment, castigo, punishment. ¿Okay? Ahora, si le ponemos less, es para indicar que no tiene, ¿ok? Como que le quitamos, por ejemplo, useless, sin uso, ¿ok? Use es el verbo y less, con esto le damos el sentido de que no tiene uso. Endless, baseless, fearless, por ejemplo, fear, miedo, si le ponemos less, que no tiene miedo, ¿no? Fearless. Por ejemplo, job, trabajo. Si no tengo trabajo, jobless, no tengo trabajo, ¿ok? Home, de hogar. Si no tienes, es homeless, ¿no? Yo creo que han escuchado, por ejemplo, esa palabra que se le dice luego a los indigentes, es un homeless. Hopeless, por ejemplo, hope, esperanza, si le ponemos less, es sin esperanza, hopeless. Entonces, aquí vamos viendo cómo le da, si le cambia el sufix, el sentido a la palabra. Nest es lo mismo, pero en este caso lo vamos a utilizar más para los adjetivos, ¿ok? Por ejemplo, kindness. También puede ser, por ejemplo, sadness, aquí, ajá, sad, tristeza, pero si le ponemos sadness, es como, bueno, más bien, perdón, sad es triste, pero si le ponemos ness, le da el sustantivo, ¿ok? De sad, que viene siendo un adjetivo, si le ponemos ness, va a ser el sustantivo. Entonces, de triste a tristeza. Ajá. Triste describe, entonces ese sería el adjetivo, pero si le ponemos ness, entonces es tristeza. Y aquí lo mismo en happy. Happy es el sustantivo, perdón, el adjetivo que es feliz, pero si le ponemos ness, felicidad. ¿Ok? Y cuando le ponemos full, es lo mismo, o sea, es como para darle ese sentido completo a la palabra. Cheerful, spiteful, painful, watchful, helpful. Helpful aquí, por ejemplo, es como help es ayuda, pero full es como de mucha ayuda, o sea, como describir que pasó de ser el verbo al sustantivo, ¿ok? Thankful, por ejemplo, thank de agradecimiento y full, pues agradecido, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes van a ir viendo y reconociendo esto en los textos y creo que es importante. Obviamente no es como que se pretende que ustedes entiendan el significado de absolutamente todos, pero por eso también a algunos les puse como si no conocen los significados, no pasa nada en checar en los diccionarios, ¿no? Los significados. Y entonces aquí nada más se daría una idea de que si una palabra termina en ment, en less, ness, full, entonces bueno, probablemente sea de este tipo. Ahora, tenemos también, les puse esta que es mucho más grande y esta les va a servir más porque bueno, es como que prefixes and suffixes, pero de una forma más científica. Y bueno, no iba a entrar a mucho detalle aquí porque la verdad es que no creo que sea, ahorita lo tenemos planeado para otra semana también, pero nada más para que lo empiecen a ver. Por ejemplo, aquí tenemos
skin, para que vean que no es muy diferente al español, pero por ejemplo skin, que es piel, ¿cómo lo vamos a reconocer? Con el prefijo cutty, ¿no? Entonces, de cutáneo, por ejemplo. Entonces, como uno puede intuir más o menos de qué hablamos, y se los puse porque para ustedes, en los textos científicos de salud y de medicina, pues les va a ser muy útil. Por ejemplo, stomach, ajá, pues tenemos gastro, ¿no? Lo mismo en español, gastroenteritis y todo esto, entonces, ¿no? Tenemos liver, ajá, que sería como hígado, y entonces tenemos hepático, ¿ok? Entonces, bueno, estos también se llaman prefijos, ¿no? Entonces, todos estos que nos hacen como entender el significado de los textos, pero que son palabras también de origen, pues a veces latino, entonces, por eso les digo como a veces si creen que es eso, en inglés puede ser muy probable que sí, sobre todo en textos científicos. Entonces, bueno, aquí pues, también para que le echen un ojo, les digo, no voy a ir uno por uno, pero más o menos va por ese camino esta parte. Lo vamos a revisar posteriormente más a fondo, aquí cuando veamos la morfología y raíces en el módulo 4. Y bueno, la verdad es que esta clase va a ser un poco corta porque en verdad que los perfiles o fijos se me hacen como un tema como creo que fácil. Y les quería mostrar rápidamente cómo se utiliza el passive voice. Passive voice también es importante para la lectura de los textos porque es la forma en la que vamos a relatar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo cambia un verbo de activo a pasivo? Una oración de activo a pasivo también. Entonces, por ejemplo, tenemos el present simple, que ustedes ya conocen bien la estructura del present simple, que es la persona, el verbo en su forma natural y el complemento. Entonces, I make a cake. ¿Cómo cambia a pasivo? Para eso nos vamos a apoyar muchísimo de los verbos en pasado, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, cambia el, el sujeto ahora va a ser el complemento porque queremos decir, en vez de yo hice un pastel, ajá, vamos a decir el pastel fue hecho, ¿no? ¿Se dan cuenta en el cambio? Entonces aquí sería como el pastel pasaría a ser el sujeto y is made, se dan cuenta, tenemos dos verbos ahora seguidos, pero is nos indica que estamos hablando en presente y made de una acción que ya fue realizada, pero que en verdad vamos a tomar el verbo del que estábamos hablando en el activo y lo vamos a pasar al pasado, ¿ok? Por ejemplo, en present continuous tenemos I'm making a cake, ¿ok? Verbo, perdón, sujeto, que sería la persona, el verb to be, el verbo terminando en ing y el complemento. Al momento de cambiarlo a pasivo como para relatar, entonces en vez de decir estoy haciendo un pastel, vamos a decir el pastel está siendo hecho, ¿ok? A cake, ahora va a ser el sujeto. Is, vamos a seguir tomando el verb to be. Being, vamos a respetar el verbo en ing y el verbo como general, el que estamos tomando de base, en pasado. ¿Ok? Past simple lo mismo. Tenemos la persona, el verbo en pasado y el complemento, ¿no? Por ejemplo, yo hice un pastel. Pero ahora en vez de decir yo hice un pastel, quiero decir el pastel ha sido hecho, ¿no? Entonces el pastel, a cake was made. Y para eso, si se dan cuenta, nos vamos a apoyar también muchísimo de todo lo que son nuestros, nuestros verb to be, también el have, que serían nuestros auxiliares en cada tiempo, ¿ok? Entonces, estos se los pongo, no precisamente porque la verdad es que puede ser a veces un tema confuso, sobre todo al escribirlo, pero en términos de comprensión de lectura, solamente me interesa como que distingan cómo está como cambiada la estructura de la oración y cómo juegan con los verbos en el pasivo. Pues, les repito, esto lo van a ver muchísimo en los textos y por eso la importancia como de nada más ver a lo mejor por qué ustedes dicen, bueno, es que ahora
¿Por qué no tiene la estructura que hayamos visto siempre? Bueno, muy probablemente porque se está relatando. Y aquí tenemos otra que les puse como un link, que es este, que me parece una página súper completa. Que si ustedes quieren como entrar más a fondo en lo que es el passive voice, lo pueden hacer aquí, porque viene como detallado con cada tiempo verbal. Ajá. Les digo, no quiero como yo saturarlos con este tema porque creo que es complicado y es pues también como a veces mucho de memorizar cómo se mueven los verbos, pero en general es para que vean cómo cambia el sentido de la oración, ¿no? Por ejemplo, estos serían los activos. She would type the letters. Y el pasivo sería the letters could be typed by her. Ajá. Por ejemplo, lo vamos a ver mucho que dice published by, ¿no? Por ejemplo, publicado por. Eso ya está en una forma pasiva. Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, I do my homework. Y siempre vamos a tomar el verbo, pero ahora lo vamos a utilizar en su forma de pasado participio en el pasivo, ¿ok? I do my homework is done. La tarea está hecha, ¿no? En vez de hago mi tarea, la tarea está hecha. Y el do es el que va a cambiar a don't, pero nos vamos a seguir apoyando del verb to be, que sería el auxiliar en el present simple, ¿ok? En el pasado, pues entonces vamos a tomar el verb to be, pero en pasado. Entonces, por ejemplo, yo hice mi tarea fue hecha, ¿ok? Entonces vean cómo otra vez, les repito, el sujeto va a cambiar, así podemos identificar cómo es que pasa a ser pasivo, de activo a pasivo. Y la estructura de la oración siempre va a ir como acompañada de un auxiliar y de un verbo en su forma de pasado participio. Y además, bueno, van a ver como que muchos verbos juntos, lo cual como que a veces no es común, ¿ok? Entonces, bueno, aquí otra vez para que revisen si es que como que quieren como andar más en el tema, que yo considero que no es necesario para fines de este curso, pero en dado caso de que ustedes tengan como que alguna duda al momento de leer los textos, bueno, pues lo pueden revisar. Aquí hay dos tablas que les digo me parecieron como bastante buenas, incluso incluyen la estructura, que es lo que les digo como el sujeto, o sea, las mismas formulitas que siempre vemos, pero en este caso van a ir cambiadas también al pasivo. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos que el activo es el rojito y en verde está el pasivo. Bueno, esto sería como que en general lo que veríamos esta semana, porque lo importante para mí es que ya empecemos a leer más, ¿no? Entonces, en esta ocasión, yo les voy a subir otro texto y ahora vamos a identificar prefijos y sufijos. Y bueno, el passive voice, si acaso lo encuentran, pero yo no me preocuparía mucho por la voz pasiva. Entonces, más que nada, es prefijos y sufijos, les voy a poner una actividad y la identificación en un texto, ¿ok? Y quería preguntarles si tuvieron algún problema como en la comprensión general del texto pasado. No sé si alguien quiera comentar algo. No. Que asumiré entonces que entonces estuvo muy fácil. No sé si alguien quiera decir algo del texto anterior. ¿No? Ok. Bueno, entonces, en un rato les voy a subir la actividad de los prefijos y sufijos, que va a ser algo súper sencillo, no se preocupen. Y de la voz pasiva les digo, yo nada más les dejaría como de tarea como leer a lo mejor este link, ¿no? A detalle, cada quien a su tiempo, porque a lo mejor puede ser mucha información y puede ser como medio compleja. Si tienen dudas de la voz pasiva me dicen, pero les digo, no se estresen, o sea, como que el punto ahorita sería más los prefijos y sufijos y la identificación en los textos, como empezar a tener el hábito de
de revisar en los textos, porque si una palabra no la entendemos de dónde viene, por qué, si le cambia el significado a la idea en general que tenemos. Y, y bueno, en esta ocasión, entonces sería identificar prefijos y sufijos, hacer la actividad de los prefijos y sufijos, que van a ser 10 preguntas a lo mucho. Recuerden que al final, yo a partir del lunes les pondría ya las respuestas modelo, pero va a ser muy sencillo, les repito, no tiene que haber mayor problema. Pero les voy a agregar también otro texto para que empecemos a ver eso y entonces ya puedan ustedes ir viendo todo, o sea, el conjunto de todo lo que se ha visto plasmado en un texto, ¿ok? Entonces, bueno, igual les pondría un texto científico para que vayan ustedes checando cómo va, ¿ok? Lean las instrucciones, otra vez les voy a poner aquí como que identificar para que no se les pase ninguna de los elementos, ¿de acuerdo? Ok. Sí, maestra. Okay. Si alguien tiene dudas, es momento. ¿No? Y bueno, en general, no, maestra. les quería comentar que, bueno, por razones laborales, o sea, ahora muy probablemente siempre tenga que ser a esta hora el curso, porque mi horario ha cambiado y empiezo a las 9, pero igual ya saben que va a estar disponible el video en caso de que ustedes no puedan despertarse, porque entiendo que es muy temprano para algunos y que se les dificulta, ¿no? Entonces, bueno, eso también quería compartirlo con ustedes. ¿Ok? Okay. Sí, maestra. Súper, entonces, pues les subo al rato la tarea y les notifico en el grupo. Perfectamente. Gracias. 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 Duerman tranquilo. A ver si la maestra Lupita está Aquí por ahí. estoy, tomando la clase también. Denise, entonces los escucho que probablemente sea a las 8, la próxima. Sí, yo creo que sí, la verdad creo que es lo más conveniente, por el nuevo horario que me pusieron. No sé si tengan problemas con esto. La verdad es que yo entiendo que es muy temprano, que a veces somos tan zombies que no tenemos ni la suficiente atención, pero también, bueno, o sea, ya se vienen temas que no requieren así tampoco tanto tiempo como eran al principio, ¿no? Ahorita ya nos vamos a enfocar más en la comprensión de textos, pues es una labor también individual, o sea, entonces ahora lo que tendrían que hacer más también, aparte de a lo mejor consultar los videos y las clases, es empezar ustedes también a dedicar el tiempo a las lecturas, que eso es como que de lo que se trataría en estos últimos módulos. Bueno, también creo que no hubo problemas en el texto anterior porque nadie Sí, nadie comentó nada. Nadie comentó un conflicto interno con la traducción. Bueno, ok, qué bueno, eso es bastante agradable saber que está siendo clara la clase. Sí. Igual, si tienen dudas, me comentan, por favor. Bueno, y yo me voy a dedicar ahorita a mandarles, y ay, que no me vaya a pasar, la verdad, la vez pasada yo creí que se las habían enviado y Dios, estaba yo en un error, las 5 no era las 6, pero bueno, ya llegó. Entonces la edito y enseguida se les envía, ¿eh? Sí, maestra. También entonces quedará programada para avisarle a todo el grupo que será a las 8 la próxima sesión. Sí. Lo estoy entendiendo, ¿sí? Sí. En caso de que haya una maestra. modificación, pues les aviso con tiempo, pero es que por lo regular me dicen como que un día antes, entonces es cuando tengo que decirle a la maestra Lupita, como, oiga, ¿qué cree? Me acaban de hablar para que lo tenga que cambiar. Pero yo creo que en este horario no debe haber como que interferencia. Entonces, sugiero que lo dejemos así. Bueno, ok. Estoy de acuerdo. Creo que los que estamos aquí de acuerdo, vamos a avisar al grupo, ¿sí? Para que estén a las 8 en punto, en la próxima sesión. Bueno, también les comentaba que nos íbamos a correr una clase más, Denise, por la anterior. Sí, por la semana pasada, ¿no? Porque pues es que sí iba a ser como que, pues, raro tomar la clase, a lo mejor algunos crudos, a lo mejor algunos desvelados. Entonces, pues por eso también sugerimos como que, pues, nos diéramos esa semana.
Y bueno, pues, o sea, creo que tampoco es mucho problema porque ahorita ya todo se conecta de una forma más sencilla con los temas. Entonces, pues eso. Bueno, entonces la programo a las 8. Bueno, Ok. Cualquier duda ya saben que la maestra está para aclarárselas en el WhatsApp. Sí. Ok. Sí, muchas Bueno, gracias. Pues fue un placer haberlos Gracias. escuchado. Buen día. Muy buenos días. Bye. Sí, les hago llegar el video. Gracias. Sí, maestra. Gracias. Buen día.